Bueno, vamos a iniciar con un ejercicio, el que les mandé hace rato, que dice, determinen los esfuerzos y deformaciones en barras de materiales homogéneos. Entonces, si vemos, ahorita vamos a estar trabajando barras de materiales homogéneos. Si nos damos cuenta, acá en el planteamiento del problema nos marca dos materiales, que es aluminio y también nos marca acero, pero eso no significa que sea una barra compuesta. ¿Por qué? Porque son dos barras independientes. Las barras compuestas son aquellas que en un solo elemento pues tienen los dos materiales y esas pues, sí las vamos a ver, pero más adelante. Dice el problema, en el ensamble que se muestra en la figura, consiste en un tubo AB de aluminio, es decir, del punto B al punto A. Y nos dice que ese tubo pues es de aluminio. Tiene una sección transversal con área de 400 milímetros. Ojo, área, es decir, que ya la sección transversal pues ya no las está dando calculadas. Si por el planteamiento del problema esa sección transversal pues es hueca, pero pues ya no nos interesa saber los diámetros porque ya conocemos el área de la sección transversal. También nos dice el problema que una varilla de acero con un diámetro de 10 milímetros se conecta al collarín rígido. Ok, entonces estamos hablando de acero. Aquí está la varilla y esa varilla, ahora sí, aquí sí vamos a calcular porque tiene un diámetro de 10 milímetros. Además nos dice que se conecta a un collarín rígido y se pasa por el tubo. ¿Qué tubo? Pues el de aluminio, ¿no? Si se aplica una carga de 80 kilonewtons sobre la varilla, determina el desplazamiento de su extremo C. Considere la elasticidad del acero, 200 gigapascales, y la elasticidad del aluminio, 70 gigapascales. Bueno, ¿qué quiere decir con esta varilla que está conectada al collarín? Quiere decir que esa varilla está conectada desde este punto y atraviesa por la parte hueca del tubo hasta esta sección. Se le aplica lo que es una fuerza acá de 80 kilonewtons. Si nos damos cuenta, podemos analizar que esto es un elemento sólido, o sea, que va a delimitar a lo que es esta barra de aluminio o tubo de aluminio. Este tubo de aluminio pues no puede pasar de esta barrera. Entonces, si yo aplico 80 kilonewtons y está unido sobre el inicio de donde está el aluminio, pues significa que lo va a tratar de contraer. Eso quiere decir que la primer parte del aluminio, acá, este elemento, tiene aplicada la fuerza acá de 80 kilonewtons, pero como este elemento lo restringe, estamos hablando de que este elemento está a compresión. Ahora el acero parte desde este punto, pero acá no tenemos nada que nos lo restrinja, simplemente está tratando de jalar. Entonces acá nuestro acero va a estar sometido a tensión. Se va a tensionar en el momento en el que el aluminio llegue a su deformación máxima, ya no permita deformarse más, entonces el acero empieza a tener una deformación cuando ya el aluminio pues no se puede comprimir más, es decir, que se queda de cierta forma rígido. Bueno, ese es el planteamiento del problema. Les había mandado el archivo por si alguien quería avanzar en la resolución. Aquí están las fórmulas, por acá ya saqué los datos, están la fuerza axial, que es la misma para ambos elementos, el área transversal, el diámetro en el siguiente caso, 400 milímetros y 600 la longitud, 70 gigapascales para el aluminio y 200 gigapascales para el acero. Y acá pues es separar los elementos. El primer elemento decimos que va a trabajar a compresión, que es esta parte del aluminio, porque cuando la varilla de este punto tratan de jalarla hacia allá, pues lo que va a hacer que es, al tener una parte rígida, pues va a tratar de comprimir al elemento. Y ahora, caso contrario, la varilla está acá
Supongamos que ya el aluminio ya se comprimió lo más que pudo y esto delimita el aluminio, entonces la varilla empieza a tener una elongación. El problema nos dice cuál es el desplazamiento que se tiene del punto C hacia acá, lo que significa que va a ser la sumatoria de lo que el aluminio reduce, porque pues, esta sección que reduce va a hacer que la varilla sobresalga, más la elongación de la varilla, y eso nos va a dar pues el desplazamiento total. Bueno, les voy a dar 5 minutos, yo creo, bueno, 10 minutos para que intenten resolver el ejercicio. Si alguien tiene la respuesta, váyala anotando en el chat. Al final vemos si la respuesta es correcta, les tomo participación. Bueno, dejo correr los 10 minutos y regreso en cuanto el tiempo se termine. Bueno, el método que ustedes reconocen es a través de estas fórmulas, perdón. De estas fórmulas que nosotros tenemos, pues las vamos aplicando por partes, ¿no? Primero aplicamos la fórmula de esfuerzo, porque conocemos la carga y el área. Después de eso obtenemos la deformación unitaria, ya que el mismo problema nos da la elasticidad y pues habiendo obtenido antes el esfuerzo. Y por último, ya obtenemos el dato que nos interesa una vez que conocemos la deformación unitaria y la longitud de cada elemento. Por aquí les señalo las fórmulas que hemos venido trabajando. Lo primero que hay que hacer es la conversión de unidades, que por acá tengo. La fuerza axial, que eran 80 kilonewtons, sabemos que son 80.000 newtons. El área de la sección transversal hay que convertirla a metros cuadrados, que esto nos queda como 0.0004 metros cuadrados. La longitud es de 0.4 metros y la elasticidad es de 70.000 millones de pascales. En el caso de la sección de acero, tenemos la misma fuerza axial. El diámetro de la sección transversal es de 0.01 metro. Acá hay que calcular el área, como lo vemos en la parte inferior. La longitud de la sección es 0.06 metros y la elasticidad son 200.000 millones de pascales. En este caso, yo uso la fórmula de pi cuartos por diámetro al cuadrado y nos da que el área es 0.0007853, o lo podemos dejar también en notación científica, pues para facilitar la lectura. Lo primero que hacíamos era sustituir lo que era la carga entre el área cuadrada. Después de eso, aplicamos la siguiente fórmula para encontrar la deformación unitaria. Y por último, encontrábamos la deformación total parcial del elemento y hacíamos la sumatoria para encontrar la deformación total que estamos buscando. En esta ocasión les voy a resolver el ejercicio de una forma distinta, para algunos quizás más sencilla, para otros pues, más complicada. Ya dependerá de cómo se acople. Recordemos que estas tres fórmulas que venimos aplicando desde el principio es cuando tenemos un elemento en el rango elástico, es decir, que cuando le aplicamos una carga y luego la retiramos, recupera su forma original. Lo que vamos a hacer es sustituir estas dos fórmulas en la fórmula donde está el dato que a nosotros nos interesa, que es la deformación. Entonces, a esta primera ecuación yo la voy a llamar, bueno, ya despejada, la voy a llamar ecuación 1, y a esta segunda ecuación la voy a llamar ecuación 2. Lo que me doy cuenta es que el resultado de la ecuación 2 lo puedo sustituir en la ecuación 1. Entonces, en lugar de volver a poner deformación unitaria, sustituyo por lo correspondiente a deformación unitaria. Lo que me queda de la siguiente forma. Ahora, a esta ecuación, pues yo la llamo ecuación 3.
Y me doy cuenta que con la última ecuación, esfuerzo, si la llamo a esta ecuación 4, puedo sustituir el valor del esfuerzo en la parte correspondiente que me está quedando aquí en la ecuación 3. Entonces yo sé que esfuerzo es igual a carga entre área, y lo que hago es simplemente sustituir. Nos queda esta fórmula. Acá pues simplemente por la famosa ley de la torta, lo que hacemos es poner un 1 sobre el elemento que no tiene división, y lo que está en los extremos pues pasa a la parte superior. Ya teníamos acá la longitud multiplicando, entonces queda PL, y lo que está en medio, que sería el área y la elasticidad, pasa a la parte inferior del ejercicio. Y con eso tenemos una nueva fórmula que podemos aplicar directamente sin tener que hacerlo de manera seccionada. Y nos dice que la deformación de un elemento va a ser igual a la carga por la longitud entre el área por la elasticidad. Vamos a resolver con esta fórmula y pues vamos a comprobar pues si de verdad nos va a dar el resultado. Ahora de nuevo planteamos las ecuaciones. Nos damos cuenta, bueno, que acá lo que ya teníamos, la fuerza axial, la sección transversal en metros cuadrados, la longitud y la elasticidad en pascales. En el caso del acero, que decíamos que trabaja a tensión, tenemos la fuerza axial, el diámetro, que lo vamos a calcular todavía el área, la longitud de la sección y la elasticidad. Si calculamos el área a partir del diámetro de 0.01 metro, obtenemos que el área de esa sección transversal de la varilla es 0.000078 metros cuadrados. Ahora sí, tenemos todos los datos para empezar a sustituir. Hacemos, como siempre, sustituimos de forma independiente. Esta sería la primera parte, y esta sería la segunda parte, o la parte AB y la parte AC, como ustedes lo quieran denominar. Analizamos que para la primera, el tubo de aluminio, ¿tenemos carga? Sí, aquí está, son 80,000 newtons. Tenemos la longitud del elemento, aquí está, son 0.4 metros. Tenemos la elasticidad, son 70,000 millones de pascales. Y tenemos el área de la sección transversal, que es 0.0004 metros cuadrados. Ahora analizamos la parte AC. Tenemos la fuerza, tenemos ya por acá el área calculada, tenemos la longitud y tenemos la elasticidad. Entonces podemos sustituir en esta fórmula. Decimos que la deformación en AB va a ser la carga, que son 80,000 newtons, por la longitud, que son 0.4 metros, entre el área de la sección transversal, que es 0.0004 metros, por la elasticidad, que son 70,000 millones de pascales. Y eso nos da esta deformación para lo que va a ser el aluminio, que es de 0.001 metro. Ahora analizamos la siguiente sección. Tenemos la carga, que son 80,000 newtons, tenemos la longitud, que es 0.6 metros, tenemos el área, que calculamos a través del diámetro de la figura, que es 0.000078 metros cuadrados, y tenemos la elasticidad que nos daba el problema, que son 200,000 millones de pascales, lo que nos da como un resultado final de 0.003 metros para el acero. Ahora estos dos valores simplemente los sumamos y acá obtenemos el resultado en metros, o lo podemos transformar a milímetros. Y ahí quedaría resuelta la ecuación. Bueno, si vemos por ahí el chat, que el resultado era 3,056 metros. Yo creo que desde aquí, usando un poquito la lógica, nos podemos dar cuenta que ese resultado pues llega a ser un tanto ilógico. ¿Por qué? Porque la longitud total de la sección, si analizamos el problema, pues nos vamos a dar cuenta que la longitud total es 0.6 metros.
Entonces llega a ser ilógico que su deformación sean 3056 metros. Es demasiado, prácticamente imposible. Ahora, la segunda respuesta que dieron, 4.20 milímetros, ahí sí está correcta, y es de Alfredo, a quien pues le tomaré su participación. Recuerden, nos vamos a regresar a la forma de cómo ustedes resolvían, pues para que vean que de igual manera pues va a quedar resuelto. Voy a quitar esta parte para que yo pueda editar el problema. Si vemos aquel ejercicio que me está pidiendo, me pide la carga sabemos que es de 80.000 newtons para ambas secciones, porque está sometida a la misma carga. Además, nos pide lo que es el área en metros cuadrados. Para la sección AB, pues ya lo tenemos definido, es punto 0004 metros cuadrados, entonces me voy a copiar ese dato y vamos a colocar por acá. Ahí está. Y para la sección AC, aquí lo tengo calculado a través de pues, la sección que ya tenía, ¿no? Siguiente, pues sería resolver esa parte. Si nosotros dividimos 80.000 entre punto 004, a ver si lo van haciendo sus calculadoras, para ver si nos da lo mismo. Tenemos que el resultado de acá sería 200 millones de pascales. Para el siguiente, serían los mismos 80.000 entre punto 000 78 53 98 163, y esto me da que es 1 018 591 640. Ya aquí mi teléfono no me da para más dígitos. Bien, ahora con esos datos pasamos a la siguiente parte que nos pide el esfuerzo entre la elasticidad. Entonces nos copiamos estos datos, ya traemos previos, y decimos que para la primera sección son 200 millones, mientras que para la segunda sección son 1018 millones. Okay. La elasticidad para el aluminio es de 70.000 millones, y la elasticidad para el acero es de 200.000 millones. Resolviendo en la primera parte, bueno, la segunda parte ya que tengo por acá el dato del ejercicio, me queda que ese valor entre los 200.000 millones, mi deformación unitaria será igual a 0.00 509 58.2. Para la primera parte, esos 200 millones. Profe, Sí. a mí igual me dio diferente lo de abajo. Hay 4 ceros antes del 5. A ver, ahorita checo. Entre 70, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, me da 0.13, 5, 7, 14, 2, 6. A ver, déjeme, vuelvo a checar. Es 1, 0, 18, 591, 640, entre 200. 6. A mí sí me da el resultado que está ahí. Sí, igual a mí me da este mismo. Profe, creo que a mi compañera le puso un cero de más, porque si le pongo un cero de más sí me da lo que está diciendo. Sí, es probable que por ahí le agregaron pues algún valorcito. A ver, vamos a continuar para que nos dé el resultado final y ver si está cumpliendo. Okay. Lo siguiente sería obtener ya lo que es la deformación, que sería la deformación unitaria por la longitud. Regreso a estos datos. Si ven acá, la deformación unitaria no tiene ningún valor, porque decíamos que es un escalar y no va a tener no va a tener unidades, porque simplemente nos representa pues una porción de lo que se deforma de cierto elemento. En las medidas que esté el elemento, pues, esa medida tomará nuestra deformación total. Vemos que el primer elemento sería de punto 4 y el segundo de punto 6, ¿verdad? Entonces acá sería 0.4 y acá 0.6. Ahora voy a hacer la multiplicación de esos valores. Decimos que punto 0.0028 57 14 28 6 por punto 4 me da un resultado de 0.1142 35 71 4. Y el segundo valor, vamos a multiplicar esa deformación unitaria, 0.9 29 58 2 por punto 0, perdón, por punto 6. Y acá me da una deformación de 0.003 055 77 49 2. Y al final, pues simplemente hacemos la sumatoria de estos dos valores. Y vamos a ver si me da. Ok. Profe, ¿Sí? ahí se le modificó otra vez esos datos. Sí, es cierto. Qué raro. Ahí está. Ok, más, punto 4, 28, 57, 4. A ver, por acá me está dando el resultado que no. Profe, Sí. a mí igual me dio otro resultado muy diferente. Y ya conté varias veces los números y me da muy diferente en lo de entre 200 millones y 70. Creo que mi error está acá. Déjeme hacer mi multiplicación de nuevo. Ay, que estoy multiplicando con mi celular. 1, 2, 3, 28. ¿Sí? Creo que su error fue en el esfuerzo, no salía 200.000, sino 20 millones. A ver, déjeme No, checo. millones. A ver, déjeme checo. 80.000 entre punto 3, 4.
¿Sí da eso, profe? Sí, sí son 200 millones. El resultado de dividir 200 millones entre 70.000 millones da punto 002, no da 3 ceros. A ver, antes del déjeme punto. ver. 1, 2, 3, 1, Es lo mismo que le dije, profe. Ah, ok. Igual en la parte de abajo. A mí me da 4 ceros más. Sí, y a usted le da dos. Ok, sí es cierto. Acá es un 0 de menos. Si resolvemos acá el último, pues obviamente recorremos un 0. Se recorre un 0. Se recorre un 0. Y ahora sí, hacemos la sumatoria final.